tenemos el placer de presentarles las grabaciones inéditas de los relatos del Dr. Watson sobre las extraordinarias hazañas del detective Sherlock Holmes. Los casos de Sherlock Holmes. Hoy les ofrecemos la primera entrega de Escándalo en Bohemia, de la colección Las aventuras de Sherlock Holmes. Para Sherlock Holmes, ella siempre será la mujer. Rara vez he oído que la mencione por otro nombre. A sus ojos, ella eclipsa al resto de su sexo. No es que haya sentido por Irene Adler una emoción que pueda compararse con el amor. Todas las emociones, y esta particularmente, son opuestas a su mente fría, precisa y admirablemente equilibrada. Es, puedo asegurarlo, la máquina de observación y razonamiento más perfecta que el mundo ha visto, pero como amante, como enamorado, Sherlock Holmes no habría sabido desenvolverse. Jamás hablaba de las pasiones, aun de las más suaves, sin un dejo de burla y de desprecio. Eran cosas admirables para el observador, excelentes para recorrer el velo de los motivos y las acciones de los hombres, pero para el razonador preparado, semejantes intromisiones en su delicado y bien ajustado temperamento suponían introducir un factor de distracción capaz de generar dudas en todas las conclusiones de su mente. Un grano de arena en un instrumento de precisión o una grieta en una lente finísima no habrían sido más perjudiciales que una emoción intensa en una naturaleza como la suya. Y sin embargo, para él no hubo más que una mujer, y esa mujer fue la difunta Irene Adler, de dudosa y cuestionable memoria. Había visto poco a Holmes últimamente. Mi matrimonio nos había alejado. Mi propia felicidad y los intereses domésticos que surgen alrededor del hombre que se encuentra por primera vez convertido en amo y señor de su casa eran suficientes para absorber toda mi atención, mientras que Holmes, que odiaba cualquier forma de sociedad con toda su alma de bohemio, permaneció en nuestras habitaciones de Baker Street sumergido entre sus viejos libros y alternando de semana a semana entre la cocaína y la ambición, la somnolencia de la droga con la feroz energía de su propia naturaleza inquieta. Continuaba, como siempre, profundamente interesado en el estudio del crimen y ocupando sus inmensas facultades y sus extraordinarios poderes de observación en seguir las pistas y aclarar los misterios que habían sido abandonados por la policía oficial como casos desesperados. De vez en cuando escuchaba algún vago relato de sus hazañas, su intervención en el caso del asesinato de Trepov en Odessa, su solución en la singular tragedia de los hermanos Atkinson en Trincomalee, y finalmente en la misión que había realizado con tanto éxito para la familia reinante en Holanda. Sin embargo, más allá de estas muestras de actividad que yo me limitaba a compartir con todos los lectores de la prensa diaria, sabía muy poco de mi antiguo amigo y compañero. Una noche, fue el 20 de marzo de 1888, volvía de visitar a un paciente pues había vuelto al ejercicio de mi profesión como médico civil, cuando mi recorrido de regreso a casa me obligó a pasar por delante de Baker Street. Al pasar por aquella puerta tan familiar para mí, que siempre estará asociada en mi mente a la época de mi noviazgo y a los oscuros incidentes de Estudio en Escarlata, me sentí invadido por un intenso deseo de ver a Holmes y de saber cómo estaba empleando, ahora, sus extraordinarias facultades. Sus habitaciones estaban intensamente iluminadas. Al levantar la mirada hacia ellas, noté su alta y esbelta figura pasar 2 veces, convertida en una negra silueta cerca de la cortina. Andaba rápidamente por la habitación, inquieto, con la cabeza hundida en el pecho y las manos entrelazadas en la espalda. Para mí, que conocía a fondo cada uno de sus hábitos y de sus estados de ánimo, su actitud y su comportamiento me lo decían todo. Estaba trabajando de nuevo. Se había sacudido de sus ensueños toxicómanos y estaba sobre la pista candente de algún nuevo caso.
Toqué la campanilla y fui conducido a la sala que por tanto tiempo compartí con Sherlock. No fue muy efusivo. Rara vez lo era, pero creo que se alegró de verme. Casi sin decir palabra, aunque con los ojos brillándole bondadosamente, me indicó un sillón, me arrojó su cajetilla de cigarrillos y señaló hacia una botella de whisky y un sifón que había encima de una cómoda. Entonces se puso de pie frente al fuego y me miró con ese detenimiento suyo tan peculiar. «El matrimonio le sienta bien», me dijo. «Creo, Watson, que ha aumentado unas 7 libras y media desde que no nos vemos». «7», contesté yo. «Oh, yo hubiera dicho que un poco más. Y veo que está ejerciendo de nuevo. No me había dicho que tenía intención de dedicarse a su profesión». «Entonces, ¿cómo lo ha sabido?» «Lo veo, lo deduzco. ¿Cómo sé que se ha estado exponiendo mucho a la lluvia últimamente y que tiene una criada torpe y descuidada?» «Mi querido Holmes», protesté yo, «esto es demasiado. Si hubiera vivido hace unos siglos, habría muerto en la hoguera por brujería. Es cierto que el jueves salí a dar un paseo por el campo y llegué a casa empapado, pero me he cambiado de ropa y no puedo imaginarme cómo deduce eso. En cuanto a Mary Jane, es incorregible y mi esposa ha tenido que despedirla. Tampoco me imagino cómo ha podido adivinarlo». Sherlock Holmes sonrió para sí y se frotó las manos largas y nerviosas. «Es lo más simple del mundo. Mis ojos me dicen que en la parte exterior de su zapato izquierdo, exactamente donde alumbra mejor la luz, la piel está raspada toscamente en 6 lugares, trazando rayas paralelas. Obviamente esto ha sido causado por alguien que trató de quitar el lodo que cubría el zapato, pero lo hizo con positiva torpeza, sin cuidado alguno. De ahí mi doble deducción de que se expuso a la lluvia y de que tiene un espécimen particularmente incompetente de la maligna servidumbre londinense en casa. En cuanto al ejercicio de su profesión, si un caballero entra en esta habitación oliendo a iodoformo, con una mancha negra de nitrato de plata en el índice derecho y una prominencia a un lado del sombrero de copa mostrando dónde ha escondido su estetoscopio, necesitaría ser muy tonto para no declararlo miembro activo de la profesión médica». No pude evitar una sonrisa por la facilidad con que explicaba sus deducciones. Cuando le oigo explicar sus razonamientos, comenté: «La cuestión me parece siempre tan ridículamente simple que me siento seguro de que podría haber hecho fácilmente las mismas deducciones que usted. Sin embargo, a cada nuevo caso que se me presenta de sus aparentemente extraños poderes, me siento desconcertado hasta que me explica el proceso que siguió. Y no obstante, creo tener tan buenos ojos como usted». «Es posible», contestó, encendiendo un cigarrillo y dejándose caer en un sillón. «Usted ve, pero no observa. La distinción es perfectamente clara. Por ejemplo, usted ha visto con frecuencia la escalera que conduce del vestíbulo a esta habitación». «Ciertamente». «¿Cuántas veces?» «Bueno, varios centenares de ocasiones». «Entonces, ¿podrá decirme cuántos hay?» «¿Cuántos escalones? No sé». ¿Lo comprende ahora? Usted no ha observado, a pesar de haber visto. Eso es lo que quería decirle. Ahora bien, yo sé que hay 17 escalones, porque he visto y he observado. Por cierto, ya que está interesado en estos problemillas y que ha sido lo bastante amable como para publicar 1 o 2 de mis experiencias, quizás le guste ver esto. Me entregó una hoja de papel grueso, de un suave tono sonrosado que había estado hasta entonces sobre la mesa. «Me llegó en el correo de la tarde. Léala en voz alta». La nota no tenía fecha, ni firma, ni domicilio del remitente. Decía: «Esta noche, a las 8 menos cuarto, le visitará un caballero que desea consultarle un asunto de extrema importancia. Sus recientes servicios a una de las casas reales de Europa han demostrado que es usted una persona a quien puede confiarse un asunto de tal importancia. Estos son los datos que hemos recibido de usted de todas partes. Procure, por tanto, estar en su casa a esa hora y no se sorprenda si su visitante se presenta enmascarado». «Es un asunto realmente misterioso»,
comenté. ¿Qué cree que puede significar? No tengo datos todavía. Es un error capital tratar de formular teorías antes de tener datos. Sin darse cuenta, uno empieza a retorcer los hechos hasta que se adapten a las teorías, en lugar de que las teorías se adapten a los hechos. Pero, ¿qué deduce de la nota misma? Examiné con cuidado la escritura y el papel que habían sido usados para escribir. El hombre que escribió está en buenas condiciones económicas, comenté, tratando de imitar el raciocinio de mi compañero. Este papel no puede adquirirse por menos de media corona el paquete. Es peculiarmente grueso y resistente. Peculiar. Esa es la palabra exacta, dijo Holmes. No es papel inglés. Colóquelo a contraluz. Lo hice y vi una E mayúscula con una G minúscula y una P y una G mayúsculas con una T minúscula marcadas en la superficie del papel. ¿Qué deduce de esto?, preguntó Holmes. Es el nombre del fabricante, sin duda, o más bien su monograma. De ningún modo. La G mayúscula con la T minúscula significan Gesellschaft, que es el equivalente en alemán de compañía. Es la abreviatura acostumbrada equivalente a nuestra CIA. La P, desde luego, significa papier. Ahora veamos lo de la EG. Consultemos nuestra guía continental. Bajó un pesado volumen marrón de uno de los estantes. Eglow, Eglonitz. Aquí estamos, Egria. Es un país en el que se habla alemán, en Bohemia, no lejos de Karlsbad. Notable por haber sido la escena de la muerte de Wallenstein y por sus numerosas fábricas de vidrio y de papel. Ajá. ¿Qué le parece esto, amigo mío? Sus ojos brillaban y arrojó una gran nube de humo de su cigarrillo. ¿El papel fue hecho en Bohemia?, exclamé. Precisamente. Y el hombre que escribió la nota es alemán. Note la construcción un poco forzada de esta frase. Estos son los datos que hemos recibido de usted de todas partes. Un ruso o un francés no hubieran escrito así. El que cambia la construcción de las frases de esa forma es alemán. Solo queda, por tanto, descubrir qué desea ese alemán que escribe en papel bohemio y que prefiere usar una máscara a mostrar su rostro. Y si no me equivoco, aquí viene, a resolver todas nuestras dudas. Se oyó el ruido claro de las herraduras de los caballos y el rozar de las ruedas sobre el pavimento, seguidos por la brusca llamada de la campanilla. Holmes silbó. Son 2 caballos. Lo deduzco por el ruido de las pisadas, dijo. Sí, continuó asomándose por la ventana. Es un elegante carruaje con 2 verdaderos ejemplares equinos. Cuanto menos de 150 guineas cada uno. En este caso hay dinero, Watson, a falta de otra cosa. Creo que será mejor que me vaya, Holmes. De ningún modo, doctor, quédese donde está. Esto promete ser muy interesante. Sería una lástima que se lo perdiera. Pero un cliente... No se preocupe por él. Quizás yo necesite su ayuda o quizás él mismo la requiera. Aquí viene. Siéntese en ese sillón, doctor, y préstenos toda su atención. Unos pasos lentos y pesados que se habían escuchado en las escaleras y en el corredor se detuvieron exactamente frente a nuestra puerta. Entonces se escuchó una llamada brusca e imperativa. «Adelante», dijo Holmes. Entró un hombre que difícilmente medía menos de 2 metros de estatura, con el pecho y las extremidades de un Hércules. Su apariencia era la de un personaje rico, con una ostentación que en Inglaterra se habría considerado muy cercana al mal gusto. Gruesas bandas de astracán atravesaban las mangas y el frente de su gabán cruzado, mientras que su gran capa de paño azul índigo estaba ribeteada y forrada con seda de color rojo subido. Rodeaba su cuello un broche que tenía una solitaria y gigantesca aguamarina. Las elegantes botas que se extendían hacia la mitad de la pantorrilla completaban la impresión de bárbara opulencia que sugería toda su apariencia.
Llevaba en la mano un sombrero de ala ancha y su rostro estaba casi oculto por una gran máscara negra en forma de antifaz que parecía haberse colocado en aquel momento, pues al entrar todavía tenía levantada la mano hacia la máscara. La parte inferior de la cara, que quedaba al descubierto, revelaba a un hombre de carácter fuerte, con labios gruesos y prominentes y una barbilla larga y puntiaguda que sugería una resolución rayana en la necedad. «¿Recibió usted mi nota?», preguntó con voz áspera y con un marcado acento alemán. En ella le avisaba que vendría. Nos miró a los dos, sin saber a quién dirigirse. «Le suplico que tome asiento», dijo Holmes. «Este es mi amigo, el Dr. Watson, que en algunas ocasiones ha tenido la bondad de ayudarme a solucionar mis casos. ¿A quién tengo el honor de dirigirme?» «Habla usted con el conde von Kramm, un noble bohemio. Tengo entendido que este caballero, su amigo, es un hombre de honor y discreción, en cuya presencia puedo hablar sobre un asunto de la máxima importancia. Si no, preferiría hablar solo con usted». «O los dos o ninguno», dijo. «Puede usted decir ante este caballero cualquier cosa que pueda decir ante mí». El conde encogió sus anchos hombros. «Entonces empezaré por suplicar a ustedes absoluto silencio respecto al asunto que me trae aquí hasta dentro de 2 años. Al final de este tiempo, el asunto ya no tendrá importancia. Pero ahora mismo, el asunto es tan importante que podría cambiar la historia de Europa». «Prometo discreción», aseguró Holmes. «Y yo también». «Ustedes perdonarán esta máscara», continuó nuestro extraño visitante. «La augusta persona que me emplea desea que su agente sea desconocido para ustedes y debo confesarles que el título que yo mismo me he dado hace un momento no es precisamente el mío». «Estaba seguro de ello», dijo Holmes secamente. «Las circunstancias son muy delicadas y deben tomarse todas las precauciones para evitar lo que amenaza ser un inminente escándalo y que podría comprometer seriamente a una de las familias reinantes de Europa. Siendo claro, el asunto gira en torno a la gran casa Ormstein, soberanos de Bohemia durante siglos». «También me di cuenta de eso», murmuró Holmes, hundiéndose en su sillón y cerrando los ojos. Nuestro visitante miró sorprendido la figura lánguida y perezosa del hombre que había sido descrito como el razonador más genial y el agente investigador más activo de Europa. Holmes abrió lentamente los ojos y miró con impaciencia a su cliente. «Si su majestad tiene la bondad de explicarme su problema, podré aconsejarle mejor». El hombre se levantó de su silla con un salto y empezó a recorrer la habitación de un lado a otro con muestras de una agitación incontrolable. Entonces, con un gesto de desesperación, se arrancó la máscara del rostro y la arrojó al suelo. «¡Tiene razón!», gritó. «Soy el rey. ¿Para qué ocultarlo?». «Es cierto, ¿para qué?», murmuró Holmes. «Su majestad no había hablado aún y yo ya sabía que me estaba dirigiendo a Wilhelm Gottfried Sigismund von Ormstein, gran duque de Kassel-Felstein y rey de Bohemia por herencia». «Debe comprender que no suelo tratar mis asuntos personalmente», dijo nuestro extraño visitante, sentándose de nuevo y pasando la mano sobre su ancha y blanca frente. «Pero este asunto era tan delicado que no quise confiarlo a un agente. Eso habría significado quedar a su merced. He venido de incógnito desde Praga con el objeto de consultarle a usted». «Entonces, le suplico que haga su consulta», dijo Holmes, cerrando los ojos una vez más. «Los hechos, en concreto, son los siguientes. Hace unos 5 años, durante una prolongada visita a Varsovia, entablé relación con la conocida aventurera Irene Adler. No dudo que su nombre es familiar para usted». «Tenga la bondad de ver qué dice mi índice sobre ella, doctor».
murmuró Holmes sin abrir los ojos. Durante muchos años había adoptado el sistema de anotar todos los párrafos referentes a nombres y cosas que se publicaban en los periódicos, de tal modo que era difícil mencionar un tema o a una persona sin que él pudiera contar de inmediato con información al respecto. En este caso, encontré la biografía de la mujer entre la de un rabí hebreo y la de un marino que había escrito una monografía sobre los peces que habitan en los mares profundos. «Déjeme ver», exclamó Holmes. Nació en Nueva Jersey en el año 1858. Contralto, la Scala. Prima donna de la Ópera Imperial de Varsovia. Sí, retirada de la escena. Ajá, viviendo en Londres actualmente. Eso es. Su Majestad, entiendo, se mezcló con esta joven, le escribió algunas cartas comprometedoras y ahora está deseoso de recuperar esas cartas. Precisamente. Pero, ¿cómo? ¿Hubo un matrimonio secreto? No. ¿Nada de papeles legales o certificados? Ninguno. Entonces, no acabo de comprender a Su Majestad. Si esta joven presentara sus cartas para realizar un chantaje o con cualquier otro propósito, ¿cómo iba a probar su autenticidad? Por la escritura. Falsificada. Mi papel privado. Robado. Mi propio sello. Imitado. Mi fotografía. Comprada. Los dos estamos en la fotografía. ¡Oh, caramba! Eso sí que es terrible. Su Majestad cometió una tremenda indiscreción al fotografiarse así. Estaba enamorado, loco. Se ha comprometido muy seriamente. En aquel entonces era solo un príncipe. Era joven. A una hoja no tengo más que 30 años. Esa fotografía debe recobrarse. Hemos tratado de hacerlo y hemos fracasado. Su Majestad tendrá que pagar. Debe ser comprada. Ella no la venderá. Robada, entonces. Se han hecho 5 intentos. En 2 ocasiones, ladrones a mi servicio han registrado su casa. Una vez le robamos el equipaje cuando iba de viaje. 2 veces la han registrado mujeres pagadas por mí. Sin resultado. ¿No hay rastros del retrato? Absolutamente ninguno. Holmes se echó a reír. Es un problemilla bastante complicado, dijo. Y muy serio para mí, contestó el rey en tono de reproche. Mucho, realmente. ¿Y qué se propone ella hacer con la fotografía? Arruinarme. ¿Pero cómo? Estoy a punto de casarme. Eso he sabido. Con Clotilde Lothman von Saxe-Meiningen, hija segunda del rey de Escandinavia. Quizá conozca usted los estrictos principios de su familia. Ella misma es la personificación de la delicadeza. Una sombra de duda en cuanto a mi conducta pondría fin al compromiso. ¿Irene Adler? Amenaza con enviarles la fotografía. Y lo hará. Sé muy bien que lo hará. Usted no la conoce, pero tiene un alma de acero. Tiene el aspecto de la más hermosa de las mujeres y la mente del más resuelto de los hombres. Para evitar que yo me case con otra mujer, no hay extremos a los que ella no sea capaz de ir. No los hay. ¿Estás seguro de que no la ha enviado todavía? Estoy seguro. ¿Por qué? Porque me dijo que la enviaría el día que el compromiso fuera anunciado públicamente. Eso será el próximo lunes. Entonces nos quedan 3 días aún, dijo Holmes con un bostezo. Es una gran fortuna, pues tengo 1 o 2 asuntos de importancia que atender por el momento. Su Majestad, desde luego, pasará unos días en Londres, ¿no? Ciertamente.
me encontrará en el Langham, bajo el nombre de Conde von Kham. Entonces lo visitaré para notificarle sobre el progreso de nuestras indagaciones. Le ruego que lo haga. Vivo invadido por la ansiedad. ¿Y qué me dice respecto al dinero? Tiene usted carta blanca. ¿Absolutamente? Le aseguro que daría una de las provincias de mi reino por esa fotografía. ¿Y en lo que se refiere a los gastos de momento? El rey sacó una pesada bolsa de cuero del interior de su gabán y la colocó sobre la mesa. Hay 300 libras en oro y 700 en billetes, dijo. Holmes extendió un recibo por la cantidad en una hoja de papel y se lo entregó. ¿Sabe usted el domicilio de la dama?, preguntó. Es Bryony Lodge, Serpentine Avenue en St. John's Wood. Holmes tomó nota de aquellos datos. Otra pregunta, dijo con aspecto pensativo. ¿Era de cuerpo entero la fotografía? Sí, así es. Entonces, buenas noches, Su Majestad. Confío en que pronto tendremos buenas noticias para usted. Y buenas noches, Watson, añadió mientras el carruaje real se alejaba estrepitosamente. Si tiene la bondad de visitarme mañana por la tarde a las 3 en punto, tendré mucho gusto en discutir este asunto con usted. Escándalo en Bohemia, de Sir Arthur Conan Doyle.